se le calificó como el peor desastre de aviación en más de una década. El 14 de julio, un Boeing 787 se estrelló en la ciudad de Ahmedabad, India, matando a más de 320 personas y dejando cientos más heridos. El avión atravesó un barrio lleno de gente, impactó un albergue y provocó un incendio masivo que fue capturado en videos impactantes compartidos en todo el mundo en cuestión de minutos. Ahora, semanas después, los investigadores que excavan entre los escombros han descubierto algo preocupante. ¿Qué exactamente se encontró dentro del Boeing 787? ¿Por qué suscita preocupaciones tan graves y ha dejado a tanta gente conmocionada? Vamos a averiguarlo. En la mañana del 14 de julio, el Boeing 787 que operaba como vuelo 702 despegó del aeropuerto de Ahmedabad. La salida parecía rutinaria al principio, pero a los pocos momentos empezaron a surgir problemas. Justo después del despegue, los controladores recibieron una breve llamada de socorro desde la cabina. El avión nunca superó los 625 pies. En cambio, su altitud fluctuó erráticamente y el avión comenzó a perder altura de una manera que sugería un grave problema técnico o de configuración. Los datos del radar de vuelo confirmaron posteriormente que el tren de aterrizaje todavía estaba abajo durante el corto vuelo, lo que agregó un detalle desconcertante a la investigación en curso. Testigos presenciales en tierra describieron que el avión volaba más bajo de lo habitual, dejando un rastro de humo y llamas antes de desaparecer de la vista. En cuestión de segundos, golpeó un barrio densamente poblado justo afuera del límite del aeropuerto. El impacto destrozó edificios, incluido un albergue repleto de estudiantes y trabajadores. Los sobrevivientes recordaron haber escuchado un rugido ensordecedor seguido de una explosión que sacudió la zona como un terremoto. Las ventanas se rompieron en varios bloques y los incendios se propagaron rápidamente desde los escombros a las estructuras cercanas, atrapando a docenas de personas en su interior. En medio del caos, los residentes intentaron desesperadamente ayudarse unos a otros. Algunos describieron haber visto gente saltando desde los pisos superiores del albergue en llamas para escapar de las llamas. Otros hablaron de sacar a los heridos de las calles mientras los escombros seguían cayendo a su alrededor. Las consecuencias inmediatas fueron descritas como apocalípticas, con un humo tan denso que la visibilidad se redujo a casi nada. Los vehículos de emergencia tuvieron dificultades para llegar al lugar del accidente mientras el tráfico congestionaba las estrechas carreteras y las multitudes en pánico inundaban las calles. Los bomberos lucharon contra paredes de calor y humo para contener el infierno. Los restos del avión se fusionaron con los edificios destruidos, creando una tormenta de fuego que duró horas. Las ambulancias llevaron a los heridos a los hospitales desbordados mientras las autoridades establecían puestos de socorro temporales para comenzar a identificar a las víctimas. La magnitud de la destrucción fue tan grave que fue necesario realizar pruebas de ADN para confirmar la identidad de muchos de los fallecidos. Familias se congregaron afuera de oficinas gubernamentales y hospitales desesperadas por noticias. Mientras los funcionarios trabajaban para compilar listas de muertos y desaparecidos. Al caer la noche, el desastre ya se calificaba como el peor accidente de aviación en más de una década. Los medios internacionales difundieron las imágenes virales de los momentos finales del avión, reproducidas interminablemente en los noticieros y las redes sociales. Los analistas señalaron el perfil de vuelo inusual, en particular la baja altitud y el tren de aterrizaje desplegado como posibles indicadores de un error crítico o un mal funcionamiento. En pocas horas comenzaron a llegar equipos de la Dirección General de Aviación Civil y de organismos internacionales para apoyar la investigación. Subrayando la gravedad del acontecimiento, la ciudad de Ahmedabad quedó conmocionada por la pérdida. La destrucción hostil significó que el número de muertos incluyó no solo a pasajeros y tripulación, sino también a decenas de jóvenes estudiantes y trabajadores que habían estado alojados en el edificio. Se celebraron vigilias mientras los funcionarios declaraban días de luto. Y el incidente reavivó instantáneamente los debates sobre los estándares de seguridad de las aerolíneas y la confiabilidad de las aeronaves. A medida que los incendios se enfriaron y comenzó la búsqueda de respuestas, la atención se centró en lo que los investigadores encontrarían dentro de los restos del Boeing 787. Entre la devastación, surgió una historia extraordinaria.
En un accidente que se cobró cientos de vidas, un solo pasajero sobrevivió. Su nombre era Biswas Kumar Romes, un hombre de negocios de 32 años que viajaba con su hermano menor. Sentado en el puesto 11A, cerca del ala, tuvo poco tiempo para reaccionar una vez que el avión tocó el suelo. Mientras la cabina se desmoronaba y el fuego arrasaba, recordó más tarde que el instinto tomó el control. Me levanté y corrí. Desde su cama de hospital, dijo a los periodistas locales que logró escapar a través de una sección del fuselaje que se había roto cerca de una salida dañada. Aturdido y ensangrentado, fue capturado en un clip viral alejándose tambaleándose de los restos mientras las llamas envolvían el resto del avión. Esa imagen circuló rápidamente por todo el mundo y se convirtió en un contrapunto inquietante de la magnitud de la pérdida sufrida en Ahmedabad. La supervivencia de Biswas Kumar no estuvo exenta de tragedia personal. Su hermano menor, sentado una fila más allá, no logró salir. Los familiares describieron la angustia de saber que un hijo había sobrevivido mientras el otro había desaparecido. No ha hablado mucho desde entonces. Un familiar dijo a los medios locales, el peso de perder a su hermano es mayor que el de sobrevivir. Para Biswas Kumar, la supervivencia no trajo consigo alivio, sino toda una vida de trauma y preguntas sin respuesta. Los expertos en aviación señalaron su caso como un raro ejemplo de lo que a veces se denomina zonas de supervivencia en los accidentes aéreos. Se trata de lugares específicos dentro del fuselaje donde, debido al ángulo de impacto o la forma en que se derrumba la estructura, queda un pequeño espacio intacto el tiempo suficiente para que alguien pueda escapar. En este accidente, los investigadores sugirieron que la rotura en el fuselaje cerca de la fila 11 pudo haber creado tal cavidad, dándole una posibilidad de supervivencia que otros no tuvieron. Estadísticamente, las probabilidades eran casi imposibles. En accidentes con alta tasa de mortalidad que involucran incendio y colapso estructural, las tasas de supervivencia son cercanas a cero. Los expertos explican que los incendios inmediatamente posteriores a un accidente suelen ser más letales que el impacto inicial, y los pasajeros solo tienen unos segundos para encontrar una salida. Que Biswas Kumar pudiera ponerse de pie, localizar una abertura y escapar dentro de ese breve lapso fue descrito como nada menos que extraordinario. Su supervivencia se convirtió en foco de estudio para los investigadores que esperaban aprender cómo el diseño de aeronaves y los protocolos de seguridad podrían ofrecer a los pasajeros mejores oportunidades en el futuro. Esa mañana, en el suelo, un estudiante de 17 años llamado Aryan Azari estaba haciendo lo que solía hacer en su tiempo libre. Aryan, un apasionado de la aviación, había desarrollado el pasatiempo de filmar aviones despegando y aterrizando cerca del aeropuerto. Pasaba los fines de semana con su teléfono y su trípode, con la esperanza de capturar movimientos raros de aviones para su pequeño pero creciente canal de YouTube. Sin embargo, lo que captó ese día no se parecía en nada al contenido que había filmado antes. Mientras el Boeing 787 despegaba de Ahmedabad, Aryan comenzó a grabar. Su cámara captó el avión en un estado inestable, con el tren de aterrizaje aún extendido y una altitud inferior a la esperada. Unos momentos después, el avión empezó a inclinarse hacia abajo. En una secuencia escalofriante, el video muestra el avión cayendo hacia el vecindario de abajo antes de estallar en una bola de fuego al impactar. La lente de Aryan siguió cada segundo desde la difícil subida hasta el devastador final, produciendo lo que se convirtió en la pieza de evidencia visual más importante en las primeras horas de la investigación. El clip se difundió por todo el mundo en cuestión de minutos. Las estaciones de noticias locales lo repitieron una y otra vez. Los medios internacionales lo retomaron y en cuestión de horas dominaba las plataformas de redes sociales. Para los investigadores, las imágenes proporcionaron una línea de tiempo invaluable que confirmó los datos recopilados por el radar y ayudó a verificar las lecturas preliminares de la caja negra. Los analistas ralentizaron el video cuadro por cuadro, estudiando el ángulo de descenso, las llamas visibles y la secuencia de la explosión. Lo que Aryan había producido involuntariamente era un registro del desastre de aviación más mortífero de la historia en más de una década. Para Aryan y su familia, la repentina tormenta mediática fue abrumadora. Los periodistas se agolparon afuera de su casa, desesperados por conseguir entrevistas y derechos exclusivos sobre las imágenes.
Sus padres expresaron preocupación por su bienestar ya que el adolescente apenas había hablado desde que subió el clip. Él simplemente se queda mirando la pantalla. Un familiar explicó a la prensa local, él sigue diciendo que todavía puede escuchar el sonido del choque. Más tarde se trajeron consejeros para ayudarlo a procesar el trauma de presenciar tal tragedia de cerca. La policía también citó a Aryan para una declaración formal. Le pidieron que describiera exactamente dónde se encontraba, que vio y si notó algo inusual en el avión antes del impacto. Aunque conmocionado, cooperó, entendiendo que su testimonio podría contribuir a encontrar respuestas para las familias en duelo y para las autoridades de aviación que buscan prevenir futuros desastres. Lo que comenzó como una grabación casual de un adolescente se había convertido en uno de los relatos de testigos oculares más inquietantes y significativos en la historia de la aviación moderna. La reacción del público. La noticia del desastre se difundió en cuestión de minutos, dominando rápidamente los canales de televisión y las plataformas online. Los principales medios de comunicación de la India, el Reino Unido, Portugal y Canadá transmitieron actualizaciones continuas mientras las emisoras internacionales interrumpieron su programación regular para cubrir la tragedia. Los informes se centraron en la magnitud de la destrucción y la rara supervivencia de un hombre en el asiento 11A. Periódicos y sitios web de todo el mundo publicaron versiones del mismo titular, llamándolo el milagro del asiento 11A. La frase se convirtió en una parte central de cómo el público procesó lo que había sucedido, destacando lo improbable que era que un solo pasajero pudiera salir ileso de tal devastación. Las familias de los desaparecidos comenzaron a llegar a los aeropuertos y embajadas, donde el dolor se mezcló con la frustración por el lento proceso de confirmación de identidades. Se celebraron vigilias en Ahmedabad, Londres, Lisboa y Toronto, que atrajeron a grandes multitudes. En el Reino Unido, los líderes comunitarios de Leicester describieron el accidente como una herida compartida para las familias de ascendencia india y portuguesa que habían viajado juntas en el avión. En la India, se establecieron centros de apoyo en los aeropuertos para brindar asesoramiento y orientación jurídica. En Portugal, el gobierno confirmó que entre las víctimas había varios estudiantes jóvenes que regresaban de programas de intercambio y se arriaron banderas en los edificios públicos. Canadá emitió una declaración formal de luto por sus ciudadanos que perecieron en la bola de fuego que consumió al enemigo cerca del lugar del accidente. Los líderes políticos reaccionaron rápidamente. El primer ministro Narendra Modi expresó su pesar por las vidas perdidas y elogió a los equipos de emergencia en Ahmedabad por su respuesta inmediata. El rey Carlos expresó sus condolencias a las familias en el Reino Unido y en el extranjero. Mientras tanto, el líder de la oposición, Keir Starmer, pidió una revisión internacional de los estándares de seguridad de la aviación. El presidente Vladimir Zelensky también ofreció un mensaje de apoyo señalando que Ucrania comprendía el dolor de la tragedia repentina después de perder a sus propios ciudadanos en desastres aéreos pasados. La respuesta colectiva de los líderes mundiales subrayó la profunda resonancia del acontecimiento no solo como una tragedia india, sino como una tragedia global que cruzó fronteras y comunidades. Los debates en línea reflejaron la conmoción y la ira que sintieron muchos. Las plataformas de redes sociales se llenaron de homenajes, fotografías de víctimas y relatos de primera mano de aquellos que por poco perdieron el vuelo. Los grupos de aviación debatieron las implicaciones para Boeing y los usuarios hicieron comparaciones con accidentes anteriores de alto perfil que involucraron al fabricante. Algunos expresaron preocupación por la supervisión y el control de calidad, mientras que otros destacaron que aún se necesitaban detalles completos de los investigadores antes de asignar culpas. El video viral del descenso aumentó la inquietud. Muchos comentaron lo surrealista que era ver cómo un vuelo rutinario se volvía catastrófico en tiempo real. El avión involucrado en la tragedia fue el Boeing 787 Dreamliner, uno de los aviones de pasajeros más avanzados en servicio hoy en día. El Dreamliner entró en servicio comercial por primera vez en 29 y rápidamente se ganó la reputación de ser uno de los aviones de fuselaje ancho más eficientes en consumo de combustible jamás producidos. Las aerolíneas de todo el mundo lo adoptaron para operaciones de larga distancia debido a su estructura de fibra de carbono más liviana, motores más silenciosos y mayor comodidad para los pasajeros.
A lo largo de los años, se han entregado más de 1000 Dreamliners a transportistas de todos los continentes, lo que lo convierte en uno de los programas más exitosos de Boeing en las últimas décadas. Hasta este accidente, el Dreamliner ostentaba un récord ampliamente elogiado. Si bien hubo problemas técnicos, incluidos controles del sistema eléctrico y problemas con la batería en sus primeros años, la aeronave nunca estuvo involucrada en un accidente fatal importante. Ese historial impecable fue una parte clave del marketing de Boeing y de la confianza de la industria en el avión. La pérdida del Dreamliner en Metabad marcó el primer accidente fatal en la historia del tipo. Ese solo hecho sorprendió tanto a los expertos como al público viajero. Durante más de una década, el 787 fue considerado como prueba de que Boeing aún podía diseñar y fabricar aviones de pasajeros seguros, fiables y de última generación. Había transportado a decenas de millones de pasajeros en rutas que conectaban todas las regiones del planeta sin que se produjera un solo desastre de gran escala. Los analistas a menudo destacaron el avión como un contrapeso a otros problemas recientes de Boeing, posicionando al Dreamliner como el punto brillante en una era por lo demás difícil. Con un accidente, esa narrativa se hizo añicos, obligando tanto a las aerolíneas como a los reguladores a repensar las suposiciones sobre la reputación impecable de la aeronave. El momento difícilmente podría haber sido peor para Boeing. En los años previos a este accidente, la empresa ya enfrentaba una enorme presión sobre otros programas. La inmovilización del 737 MAX después de dos desastres en 2018 y 2019 dejó la cultura de seguridad de Boeing bajo un intenso escrutinio. Más recientemente, la compañía fue criticada nuevamente después de que un panel explotó en un 737-9 durante un vuelo a principios de 2024, lo que provocó investigaciones sobre el control de calidad en toda su línea de producción. Los problemas en la cadena de suministro, las fallas en las inspecciones y los repetidos hallazgos de orificios mal perforados y componentes fuera de especificaciones plantearon serias preguntas sobre cómo Boeing gestiona sus fábricas y proveedores. Cada nueva revelación hacía que los reguladores, las aerolíneas y los pasajeros se volvieran más escépticos. El Dreamliner había sido el puerto seguro de la compañía, la única flota que no había estado asociada a semejante escándalo. Esa percepción ya no se sostiene. Para muchos en la industria, el desastre de Ahmedabad fue un golpe más duro que la mayoría de los accidentes recientes precisamente por las aeronaves involucradas. El 787 no era un modelo más en el catálogo de Boeing. Se presentó como el buque insignia de una nueva era, un diseño desde cero que marcaría el comienzo de viajes más seguros y eficientes. Su récord debía representar lo que Boeing podía lograr cuando operaba en su mejor momento. El hecho de que este avión con su tecnología avanzada y su confiable historia pudiera terminar en una catástrofe dejó conmocionados tanto a los conocedores como al público. Cuando los investigadores comenzaron a revisar los datos del accidente y los vídeos virales, un detalle llamó la atención de inmediato. Los analistas notaron que el avión parecía tener una configuración incorrecta de flaps y tren de aterrizaje durante su corto vuelo. Las imágenes mostraron claramente que el tren de aterrizaje todavía estaba abajo mientras el avión intentaba ascender, mientras que los flaps parecían estar colocados en ángulos que no coincidían con un perfil de despegue normal. Para un avión pesado como el Boeing 787, ascender a una altitud segura requiere ajustes muy precisos y cualquier configuración errónea puede reducir gravemente el rendimiento. Esta observación se convirtió rápidamente en una de las líneas de investigación más importantes para los investigadores y expertos en aviación. Los especialistas señalaron que el Dreamliner solo alcanzó unos 625 pies antes de entrar en su descenso fatal, lo cual es inusualmente bajo para esa etapa del vuelo. Los analistas de aviación destacaron que con el tren de aterrizaje extendido y los flaps mal ajustados, la resistencia habría sido abrumadora, haciendo casi imposible un ascenso sostenido. Un experto lo resumió simplemente diciendo, sin la configuración adecuada, es imposible escalar. Esta revelación dio contexto a la corta trayectoria de vuelo, explicando por qué el avión tuvo problemas inmediatamente después del despegue. Para las familias y el público en general, esto planteó preguntas inquietantes sobre cómo pudo haber ocurrido un error tan fundamental en un avión moderno. Entre los profesionales comenzaron a circular teorías sobre qué pudo haber provocado tal escenario.
Algunos sugirieron que un doble impacto de aves podría haber provocado una pérdida inmediata del empuje del motor, obligando a los pilotos a luchar por la altitud en vano. Otros plantearon la posibilidad de una pérdida de potencia del motor debido a una falla mecánica. Sin embargo, muchos analistas se inclinan por la teoría del error del piloto, sugiriendo que la tripulación puede haber despegado con el tren de aterrizaje y los flaps en la configuración incorrecta. Estos errores son raros, pero no inauditos, y en la gran carga de trabajo que supone el despegue, un solo descuido puede derivar en un desastre. La presencia de posiciones anormales de los colgajos captadas en video dio aún más peso a esta posibilidad. En el centro de la investigación se encuentran ahora los registradores de datos de vuelo y de voces de la cabina del avión, a menudo llamados cajas negras.